Bien, vamos a continuar con nuestro siguiente presentador de Paraguay, el doctor José Britos. Él es doctor en psicología, docente de la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica de Asunción. Actualmente, José es vicepresidente segundo de ALAMOC y su disertación se titula Efectividad de la terapia cognitiva conductual, evidencia o revelación. José, muchísimas gracias, la gente te escucha y ya agrego tu presentación. Bueno, decía que un saludo muy especial a toda la audiencia latinoamericana. Un abrazo, Martín, siempre es un honor trabajar y un placer trabajar contigo. Y en este caso, estar coordinado y saber de tu trabajo siempre prolijo y eficiente. Toca hablar un poco de la efectividad de los tratamientos cognitivos conductuales en psicología. Y esta especie de título es más bien a ver, es como un desafío, es como llamar la atención para revisar un poco de qué se trata esta cuestión de la evidencia. ¿Cuál es un poco la ruta planteada para esta exposición? Hablar de la evidencia en tanto necesidad que tenemos como humanidad, como sociedad, los avances en los tratamientos psicológicos basados en evidencia, los niveles de evidencia científica y una especie de comparación entre los avances científicos y los avances aplicados en psicología en general. Y finalmente, una especie de cierre con un análisis y discusión sobre ciencia, su propósito, las teorías, la noción de paradigma y un poco para estar discutiendo el tema del eclecticismo como una situación que podría ser una especie de consecuencia o no. En fin, eso lo vamos a ver. Cuando Eisen en 1952 nos muestra que los tratamientos tradicionales en psicología no tienen necesariamente la efectividad que se pretendía y que incluso los efectos no superan la remisión espontánea, es decir, los efectos benéficos de los tratamientos psicológicos tradicionales no superaban la remisión espontánea. Finalmente eso significa que no sabíamos si era mejor incluso hacer el tratamiento o no hacerlo, ¿verdad? Yo creo que si bien el paradigma comportamental en general que evoluciona y que según las zonas geográficas y los tiempos históricos tienen distintos nombres, si decimos que el paradigma siempre por el énfasis en la evidencia científica no resulta entonces raro que Eisen plantee esto, pero con alguna información empírica, digamos. Por cierto, cuestionada como el cuestionamiento es permanente en la ciencia. Además de esto que ocurría en 1952, hay una amplia proliferación de tratamientos psicológicos comercializados y que no tienen soporte empírico, ¿verdad? Es decir, desde sus inicios, evidentemente, cuando nosotros nos inscribimos como aplicación a la sociedad, esta y nuestra propia disciplina exige saber si es que el tratamiento vale la pena, si tiene efectividad, qué tanto. Y entonces llegó un momento en el que la sociedad organizada en centros de defensa del consumidor también comenzaban a cuestionar y por supuesto a proteger a las personas que seguían o que siguen tratamientos psicológicos para saber su efectividad. También las organizaciones en términos de colegios profesionales o asociaciones gremiales científicas mostraban cuestionamientos y demandas para la evidencia. Por supuesto que esto como contexto, en el sentido de que el avance mismo de la disciplina y por las características que asumimos, la crítica era fundamentalmente autocrítica. Entonces, en este conjunto de desarrollos y evoluciones
en las sociedades, en los últimos 20 días acá, no, yo creo que más 30 años, tenemos que los movimientos científicos, profesionales, comerciales, políticos, que proponen discutir, analizar y mostrar las evidencias, de eso se trata, de lo que vamos a hablar hoy. Y tenemos que mencionar que en la evolución de la psicología, sobre todo en tanto aplicada, tenemos muchos aprendizajes de nuestros colegas en ciencias médicas, y también hay que reconocer que ellos como profesión también comenzaron a cuestionarse inicialmente, posiblemente en el mismo contexto, en el avance de las ciencias biomédicas y en la organización social que requería y que cuestionaba lo que estaba recibiendo. Ahora, en líneas generales, las fuentes de evidencia, esto es interesante repasar sobre todo porque posiblemente fuera del ámbito de la psicología propiamente, fruto de esta pandemia, el término evidencia científica se convirtió en una especie de término utilizado e incluso vulgarizado. Entonces, rápidamente hay que entender que cuando uno dice evidencia científica no se está refiriendo a un mismo hecho, a un mismo concepto, ¿sí? Porque las fuentes de evidencia van a determinar distintos niveles de evidencia, desde la descripción de casos clínicos, de casos únicos, hasta avanzar a los ensayos controlados y aleatorizados con muestras suficientemente amplias o suficientemente válidas, digamos, en términos externos, ¿sí? Y finalmente, la posibilidad que tenemos actualmente de juntar todas estas evidencias y proceder al metaanálisis. Tenemos en el metaanálisis el nivel más importante de evidencia. Ahora, ¿cuáles son los avances? ¿Cuáles son los avances que tenemos en el paradigma cognitivo-conductual? ¿En los tratamientos solamente? Pues no. Los modelos conceptuales y teóricos van mejorando, fruto de la investigación científica fundamentalmente. Todo lo que tiene que ver con registro y medición también tiene avances importantes. Por supuesto, los programas de tratamiento en donde hay un énfasis, ¿sí? Porque en realidad esto es lo que tenemos como servicio a los sectores y a las personas posiblemente que sufren, que están con necesidades. Entonces, este es un sector muy sensible, es un segmento muy sensible. Sin embargo, no tenemos que descuidar que los avances y las evidencias se refieren, repito, no solamente a los programas de intervención, sino a los registros, a la medición y, por supuesto, a la validación de los modelos conceptuales y los modelos teóricos. Ahora, también el desarrollo tecnológico muestra avances muy importantes y evidencias muy importantes, no solamente como instrumentación para la investigación o para los procedimientos, sino que se constituyen en sí mismos en dispositivos, en procedimientos y dispositivos útiles de alguna manera para buscar siempre la calidad de vida, para buscar siempre el bienestar de las personas y sobre todo también en el área clínica y de la salud para superar los problemas que tenemos como seres humanos. Este desarrollo tecnológico es coherente al paradigma, sobre todo por su apego a la ciencia, ¿sí? Por su apego al método científico. Siempre tuvo este paradigma de la mano con el avance de las otras ciencias y con el avance tecnológico. Tal es así que podemos mencionar el antiquísimo ya actualmente biofeedback, pero todo lo que tiene que ver con realidad virtual, todo el manejo de los big data, etcétera, son avances con los que podemos caminar gracias a ese apego al método científico. Entonces también esto yo creo que es digno de destacar. Y por supuesto, así también se han mejorado
en la evolución del paradigma los métodos de investigación, ¿sí? Es decir, lo que sería el método volcado sobre sí mismo, ¿sí? La investigación metodológica o la investigación instrumental en el caso de los registros y medición, también ahí tenemos avances importantes que yo creo que no solamente hay que mencionarlos, sino que hay que ver cómo gestionar la inversión, seguir invirtiendo en esto, porque si tenemos avances en los programas de intervención, tiene que ver con el avance en conjunto de todos estos segmentos de trabajo que tenemos como paradigma. Ahora, entre los objetivos científicos de las terapias cognitivo-conductuales y los objetivos terapéuticos, siempre se dio una especie de discusión en el sentido de tener profesionales, colegas que opinan que el objetivo científico y terapéutico tienen que caminar de la mano permanentemente. Por otro lado, otros opinan que, sin embargo, es difícil priorizar un objetivo científico cuando está en juego un objetivo terapéutico, es decir, el trabajo para el bienestar de una persona. Entonces, siempre es probable o más probable que se releguen los objetivos científicos o se descuiden en aras a los terapéuticos. Esta es una cuestión que digamos que es polémica y que es dinamizante, por otro lado, no es perjudicial. Esta especie de debate y análisis permanente es sumamente interesante. La cuestión que yo quiero señalar aquí en este espacio de análisis y discusión es que los objetivos científicos, el componente científico de nuestro paradigma, no tiene que ser descuidado, no tiene que hipertrofiarse en la aplicación, ¿sí? Y sobre todo, si bien nosotros decimos que la aplicación es tecnología, la tecnología tiene que ver con el uso de los saberes que vienen de la ciencia y la experiencia, ¿sí? Yo creo que es muy importante señalar que no hay que hipertrofiar lo que tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Porque nuestra salvaguarda, nuestra característica y posiblemente el elemento que nos permite evolucionar, yo diría exitosamente, tiene que ver con ese apego científico. Y de alguna manera, por distintos intereses seguramente válidos, hay una hipertrofia de la aplicación, ¿sí? Hay por demás ofertas de formación aplicada, ofertas de entrenamiento terapéutico, ofertas de capacitación en el área de intervención y mucho descuido posiblemente de la investigación científica. Esto tiene que significar que los profesionales, los colegas del paradigma que están disponiendo de alguna manera o con acceso a fondos de investigación, también recuerden que la investigación básica, la investigación pura es fundamental, ¿sí? Esto por un lado. Y por otro lado también tenemos que mejorar la gestión de los fondos para la investigación básica, para la investigación pura, y también para la investigación aplicada, y no solamente estar enfatizando o hipertrofiando, desarrollando por demás lo que tiene que ver con la aplicación. Hay que pensar en los centros de investigación, hay que pensar fundamentalmente en las universidades y la gestión que podamos tener con ellas, con estas instituciones. Finalmente, esta cuestión de los tratamientos psicológicos basados en evidencia nos toma como paradigma comportamental, como paradigma cognitivo-conductual, nos toma en lugar privilegiado. Tal es así que casi es un sinónimo hablar de tratamientos basados en evidencias y hablar del paradigma, ¿sí? Pero hay una cuestión muy interesante también a la que nos lleva esta situación, y es a la de descuidar nuestra fortaleza paradigmática en el sentido kuhniano de toda una especie de conjunto más o menos coherentes de filosofía de la ciencia, de ontología, de axiología, de epistemología, de metodología de la investigación,
de temas fundamentales y de organización de la comunidad. De todo esto que implica el paradigma en ciencia, es una especie de fortaleza que tenemos y que es importante no descuidarla. Podrán seguramente abrirse ramas de evidencia que no encajen necesariamente con el paradigma. Esto seguramente va a ocurrir. Pero yo creo que es importante llamarnos la atención para no inscribirnos en una especie de eclecticismo que tanto criticamos, no por ninguna razón, sino por el problema epistemológico que implica la evaluación de los efectos en tanto me llamo ecléctico, en tanto hago eclecticismo. Porque, por supuesto, cuando las cosas no van como quiero, evidentemente puedo saltar a otra visión, a otros criterios de evaluación. Por lo tanto, el eclecticismo es un problema en términos epistemológicos. Y si los tratamientos basados en evidencias muestran algún efecto interesante, sin embargo tienen problemas de incongruencia o incoherencia teórica, ahí es importante poner el mayor criticismo y la mayor rigurosidad, de tal manera a determinar finalmente si simplemente se trata de una especie de vacío, una especie de lapso que hay para unirlo al paradigma en términos más coherentes, o realmente se podría abrir otra línea paradigmática en la ciencia psicológica. Entonces, con estos conceptos así muy generales y con el intento de hacer una especie de revisión crítica y autocrítica, doy por concluida mi participación. Creo que estoy a 1 minuto de mi tiempo y bueno, si hay posibilidades o hay interés en algún debate, quedo a disposición.